Hola chicos, soy la docente Sayuri Mesa y conmigo vamos a desarrollar el tema de estructura bacteriana. Este tema es muy importante para comprender microbiología. Empezaremos viendo las características de la célula procariota, el citoplasma y la membrana plasmática, y concluiremos con la pared celular. Como sabemos, las bacterias son procariotas, que su tamaño es variable de 0,5 a 3 micrómetros, no tiene membrana nuclear, y tampoco tiene varias organelas, como las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático. Y aquí les presento a una bacteria, donde cada color va a representar una estructura. La membrana celular, de color verde, que va a envolver al citoplasma, de color celeste. También tenemos la pared celular, de color amarillo, que sería la parte más externa de la bacteria, pero en algunas bacterias tienen una cápsula, que les va a conferir mayor resistencia. También podemos ver el cromosoma desnudo, único, y el citoplasma lleno de abundantes ribosomas, y el material genético extracromosómico llamado plásmido. Existen también cuerpos de inclusión, y vemos como unos pelos que son los pili o fimbrias, que van a permitir su adherencia a las células. Y acá vemos uno más, que es más grande, el pili sexual, que se va a usar en la conjugación cuando traspasan un plásmido de una bacteria a otra. Algunas bacterias van a tener un flagelo que les va a conferir propulsión y mayor movimiento, y eso va a hacer que sean más invasivas y por lo tanto más virulentas. Luego vamos a ver el nucleoide. El nucleoide en esta microscopía electrónica está de un color más claro, donde vamos a encontrar el cromosoma bacteriano unido a proteínas similares a histonas, que van a permitir su superenrollamiento para que quepa dentro de esta bacteria. Y solo la parte desenrollada es la que se va a codificar. Pero la bacteria no está en el aire, sino va a estar anclada por unas membranas, invaginaciones de la membrana plasmática, que son los mesosomas. Este cromosoma es circular, bicatenario, es un ADN bicatenario, pero existen algunas excepciones. Vamos a tener que puede ser lineal o que existan más de una copia, como en la Borrelia frugopteri y Streptomyces coelicolor, que es lineal, en la Vibrio cholerae y Brucella melitensis, donde son dos cromosomas distintos. Recordemos que la célula eucariota tenía un núcleo y por lo tanto, después de realizarse la transcripción, el ARN mensajero atravesaba eso y iba al citoplasma, para que se inicie la traducción y la síntesis de proteínas. En la bacteria, al no tener eso, le va a dar una ventaja. Como vemos en esta imagen, mientras se está sintetizando el ARN mensajero de la transcripción, va a seguir que las ribosomas se van a unir a este ARN mensajero y van a formar el péptido. O sea, se están acoplando la transcripción y la traducción al mismo tiempo. Por lo tanto, su crecimiento va a ser mucho más rápido. Ahora veremos la membrana plasmática y el citoplasma. En esta imagen tenemos al citoplasma, que está lleno de ribosomas que parecen unas bolitas celestes. Este es muy abundante, a diferencia de las células eucariotas, porque la bacteria tiene una tasa de crecimiento mucho mayor y su citoplasma es, por lo tanto, de granuloso. Su citoesqueleto va a tener estructuras similares a microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Pero estos ribosomas son similares a las eucariotas, no, son diferentes, son mucho más pequeños, de 70 S. S es la unidad de segmentación que es un tamaño de medida de masa muy pequeño. Tienen una subunidad mayor y menor, 50 y 30 S. Están compuestos de proteínas y ARN ribosomal. Al ser diferente de los eucariotas, van a ser el blanco de muchos fármacos.
sin afectar a nuestras células eucariotas. También tenemos plásmidos, que pueden ser hasta 20 copias en una célula bacteriana. Nos va a traer ese material extracromosómico una mayor resistencia a esas bacterias al sintetizar enzimas que le aumentan su supervivencia. También vamos a tener cuerpos de inclusión, que son reservas energéticas, como el ácido poli-B hidroxibutírico. Esta, por ejemplo, se sintetiza en una bacteria cuando se encuentra en un medio abundante de carbón. Y entonces lo reserva. Luego, cuando se encuentra en un medio donde hay poco de sus nutrientes favoritos, como el fósforo o nitrógeno, va a usar esta reserva para supervivencia. Ahora veremos la membrana plasmática. Esta es una bicapa de fosfolípidos similares a los de una eucariota, con la diferencia de que no tiene esteroides, pero va a tener estas estructuras llamadas opanoides, como vemos acá de color morado, que le van a conferir rigidez a su membrana plasmática. Esta bicapa va a estar unida a más de 200 proteínas integrales o periféricas, que van a formar el 70% de su masa. ¿Pero todas las membranas serán así? Existe un dato interesante. Las arqueas van a tener isoprenoides en cambio de estas ácidos grasos. Apúntelo por ahí para que lo recuerden. Y vamos a tener qué cumplen estas, qué funciones va a cumplir esta membrana plasmática. Al ser una membrana, va a permitir el traspaso solo de algunas sustancias, por transporte pasivo, por difusión, o transporte activo usando ATP, y un transporte especial tras locación de grupo, que significa cuando los glúcidos ingresan al citoplasma, lo van a fosforilar y acoplar de frente a su metabolismo, para que sea más eficiente. Otra función es tener receptores quimiotácticos. Es decir, que van a tener receptores que le van a permitir comunicarse con otras bacterias y también que se puedan dirigir a un lugar específico mediante la captación de la sustancia que proviene de ese lugar. Y recordemos que las bacterias no tienen organelas, entonces estas funciones importantes, ¿quién las va a cumplir? La membrana plasmática. Por ejemplo, la de mitocondrias, se va a encargar la membrana mediante el transporte de electrones y fosforilación oxidativa, generando la respiración celular en estas invaginaciones de la membrana plasmática llamadas mesostomas para producir energía. También va a cumplir la función del sistema de endomembranas, que eran el sistema de retículo endoplasmático rugoso y liso y el aparato de Golgi, que se encargaban de la síntesis de DNA, de polímeros que se encontraban en la bicapa de fosfolípidos o lípidos de membrana. Entonces, ahí tenemos su cuarta función. Y tampoco tiene lisosomas. Entonces, por lo tanto, van a tener una digestión diferente. Van a excretar enzimas al medio externo. Y por eso les he traído esta imagen para fijar esa idea. Como vemos, es un sistema un poco complejo. Esta liberación de la enzima puede ser mediante un paso, mediante un tipo 1 y el tipo 3, o más de un paso mediante el sistema TAC o el sistema SEC. Lo que quiero que recuerden de esto es que son estos sistemas de secreción, que son de 5 tipos, los van a usar todos los gram negativos. Y las gram positivas van a usar el tipo 1 y el tipo 4. Ahora veremos la pared celular. La célula bacteriana va a encontrarse a distintas presiones osmóticas internas debido a la variación de su concentración de solutos por medio de su transporte activo. Esta presión puede ser desde 5 a 20 atmósferas. Esto haría que la bacteria colapse. Pero como tiene una pared celular, puede resistir. ¿Y qué es lo que hace tan resistente a esta pared celular? Va a ser su péptido glucano.
El péptidoglucano o mureína es un polímero que va a estar compuesto de ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, que son glúcidos nitrogenados. También vamos a tener la cadena de péptidos y una cadena formada por 5 aminoácidos de glicina, que por ello se denomina péptidoglucano. Van a estar enlazados por el ácido N-acetilmurámico, una cadena de péptidos, en la puente pentaglicina y la otra cadena de péptidos. Y así van a formar esta molécula gigante denominada peptidoglucano, que al ser rígida también va a determinar la forma de esta bacteria, como veremos más adelante. Pero existen dos tipos grandes de pared celular, que son los gram positivos y gram negativos. Los gram positivos van a tener una capa gruesa de peptidoglucano, mientras que los gram negativos van a tener una capa delgada de peptidoglucano. Esta capa gruesa de peptidoglucano de las gram positivas puede ser de hasta 40 capas y va a ser el 50% de su peso. También vamos a tener ácidos teicoicos que van a estar unidos al ácido N-acetilmurámico, que son polialcoholes con residuos de glicerofosfato o desechos de ribitol fosfato, que le otorgan la carga negativa a la membrana, a la pared celular. Pero existe otro tipo de ácido teicoico, que es el ácido teicoico de la membrana. ¿Por qué? Va a estar unido profundamente a esta bicapa de fosfolípidos con un enlace covalente y se va a denominar por ello ácido lipoteicoico. Esta pared celular es gruesa. Acá les he traído un esquema más simplificado, pero existen unas enzimas que están en nuestro organismo, en nuestras mucosas, en nuestras lágrimas, llamadas lisozimas, que van a degradar este peptidoglucano, haciendo que la bacteria se convierta en un protoplasto y facilitando su destrucción. En cambio, las gram negativas vamos a tener una pared celular diferente. Su capa de peptidoglucano es delgada y va a tener una membrana externa. Esta membrana, entre las dos, va a encontrarse el espacio periplásmico, donde tenemos la proteína fijadora de nutrientes, de hierro y otros. Además, en este medio vamos a encontrar enzimas como son las hidrolíticas, las proteasas, que sobre todo están en las bacterias que son patógenas. Y por ello van a tener estos mecanismos de daño que son factores de virulencia. Además, la capa externa de su membrana externa va a estar compuesta de lipopolisacáridos, como vemos acá, muchos lipopolisacáridos, que va a hacer que sea más impermeable. La estructura de este lipopolisacárido es el lípido A, una glucosamina que va a estar unida a ácidos grasos, que se fosforila y se adhiere al cetodesoxioctanoico o KDO, unido a unas septosas y a unas hexosas en la región central externa y la región central interna. Hasta esta parte de acá es similar en la mayoría de gram negativos, pero van a tener unas unidades de repetición, que eso va a ser muy variable de acuerdo a cada género de gram negativos, donde son unidades de 4 a 7 monosacáridos que se repiten bastante, hasta 40 veces. Y por ello se denomina lipopolisacárido. Y las bacterias que no tienen en este antígeno O unidad de repetición van a ser lipo-oligosacáridos van a tener, y esos no son son más lábiles, porque este antígeno es muy inmunógeno y va a activar la respuesta inmunitaria. Además, están firmemente unidos y solamente cuando la bacteria sufre una lisis es que se liberan y de esa manera activan la respuesta inmunitaria.
Habíamos dicho que esta membrana externa era mucho más permeable que de la de gram positivos, pero van a tener unas porinas que van a permitir el paso de moléculas pequeñas, evitando así que pasen las enzimas como las lisosimas, que destruyen el peptidoglucano, ya que si lo destruyen se convertiría en un esferoblasto y ocurriría la lisis de esta bacteria. Y acá les he traído un esquema para que lo recuerden, un esquema tipo sándwich, donde tenemos que la capa de peptidoglucano es delgada en el medio y su membrana externa. Habíamos dicho que las bacterias tienen esa pared celular y lo va a determinar su forma, y por ello vamos a tener algunas que tienen forma de coco, que pueden estar agrupadas en forma de diplococos, como son en las neiserias, o formando cadenas en los estreptococos, o racimos en los estafilococos, o en forma de tétradas, como son los micrococos. Otras formas que pueden ser de bastón, como en los bacilos, o una forma intermedia de cocobacilo, que es en la Haemophilus influenzae. También podemos tener un que es de alargado, entonces en el Fusobacterium, de Bacilo fusiforme. También podemos tener que esté en forma de coma, como es el Vibrio cholerae. Y estos bacilos también pueden estar en forma de cadena en el Streptobacillus, o existe un género que es el Corynebacterium, que es pleomórfico, va a adquirir forma de letras chinas o en empalizado, como si estuvieran formando un muro. También tenemos que pueden estar en forma de espirales, donde todavía las vueltas son un poco más espaciadas, que son en los espirilos, como en el Campylobacter. Asimismo, si es que esas espirales son más juntas como si fueran sacacorchos en la espiroqueta, como la Borrelia y el Treponema. Y bueno, ahora ya para culminar, las conclusiones. La estructura bacteriana, habíamos dicho que la bacteria tiene un nucleoide y eso le va a permitir un crecimiento mucho más rápido. Su membrana plasmática va a cumplir las funciones de esas organelas que carecía la bacteria. Además, la pared celular estaba rígida porque tenía el peptidoglucano. Esto es exclusivo de las bacterias. Nos vemos, chicos, gracias.